Obispo, buen día. Buenos días, queridos hermanos. Entonces, bienvenidos a este devocional dominical. Vamos a comenzar. Vamos a entonar el himno número 73. Yo sé que vive mi Señor. Y la primera oración le vamos a pedir al hermano Darwin que nos pueda ayudar con la primera oración. Así que comencemos, hermanos. Yo sé que vive mi Señor, consuelo es poder saber que vive aunque muerto fue, y siempre su amor tendré. Él vive para bendecir, y ante Dios por mí pedir. Él vive para sustentar, y a mi alma alentar. Él vive para sostener, y con su mano proteger. Él vive para escuchar y oídos a mis quejas dar. Él vive para alentar y mis angustias sosegar. Él vive para ayudar, y a mi alma consolar. Él vive mi amigo fiel, me ama para siempre. Él vive y siempre cantaré. Él vive mi Señor y Rey. Por Él la vida yo tendré, la muerte yo conquistaré. Mi gran mansión preparará, y viviré con Él allá.
Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por este día de vida. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí para poder aprender y por el día de reposo que tenemos. Gracias por cuidarnos y protegernos. Te rogamos que puedas bendecirnos en este día de reposo y que las cosas que hagamos siempre sean de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos para poder tener la compañía de tu Espíritu, para que siempre podamos ser guiados en cualquier dificultad que tengamos. Bendice a los líderes de la iglesia y bendícenos a nosotros para poder ser siempre buenos instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Darwin. Ahora vamos a darle un tiempo a Estefanía Díaz y luego de ella estará con nosotros el obispo y luego tendré un tiempo y otra vez. Tiempo, Estefi. Gracias. Solo quería hacerles una consulta. En el grupo de la Sociedad de Socorro dicen que el link no se puede abrir. No sé si ya pudieron ver eso. Porque hay algunas hermanitas que no pueden abrirlo. Lo único es que, ¿Empiezo o sea, solo que se puedan conectar es por Facebook Live o por YouTube, porque para entrar a la sesión de Zoom no lo van a poder hacer. Ah, ok. Ok, ya. Hermanitos y hermanitas, buenos días. Espero que me puedan escuchar claro y fuerte. Estoy muy agradecida realmente y es un tremendo placer para mí el poder compartir esta mañana un mensaje a todos ustedes. Entonces, mientras quería preparar mi mensaje, estaba pensando en los relatos del libro de Mormón que hablan acerca de la administración. Sí, y existen infinidad realmente de relatos. A mí uno en especial me gusta mucho y estoy segura que a muchos de ustedes, queridos hermanos, también les gusta o también lo han escuchado. Entonces, como les mencionaba, uno de los grandes relatos sobre la administración encontramos en el libro de Mormón. Alma, exactamente en los capítulos 17 al 19, en donde se habla de Amón. Sí, entonces recordemos que Amón era uno de los hijos de Mosía y bueno, ellos junto con Amón estaban con Alma cuando se les apareció el ángel, ¿sí? Cuando el ángel les reprendió y les pidió que se arrepintiesen y que ya no contendieran más contra la iglesia, ¿sí? Entonces quisiera partir de ahí para que podamos entender o acordarnos más del relato de Amón, ¿sí? Entonces, lo que sucedió con Amón y sus hermanos es que ellos después de arrepentirse salieron a predicar por todas partes el evangelio, ¿sí? Dice exactamente que ellos salieron a predicar alrededor de 14 años ya. Y me gusta mucho lo que describe qué sucedió de ellos en el capítulo 17, en los versículos 2 y 3. Entonces quisiera poder compartir lo que dicen estos versículos. Estos hijos de Mosía estaban con Alma en la ocasión en la que el ángel se les apareció por primera vez. Por tanto, Alma se alegró muchísimo de ver a sus hermanos. Y lo que aumentó más su gozo fue que aún eran sus hermanos en el Señor, sí, y se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban lo hacían con poder y autoridad de Dios. Sí, entonces recordemos que a pesar de que ellos realmente eran gente o gente inicua, al tener la visita del ángel ellos pudieron cambiar. Y me gusta mucho lo que dice aquí, que ellos realmente se habían fortalecido en su conocimiento y que se dedicaban mucho a la oración y ayuno. Entonces esto les permitió el poder tener, como dice aquí, el poder y la autoridad de Dios. Ellos deciden, queridos hermanos, ir a la tierra
a la tierra de Ismael, ¿sí? Ellos se separan y Amón se queda totalmente solo y va a la tierra de Ismael. Es ahí cuando la gente de este pueblo lo ata y lo lleva ante el rey. El rey era el rey Lamoni. Y bueno, lo llevan ante el rey para que el rey decida si tenía que matarlo o hacerlo esclavo. Es aquí cuando empieza el ministerio de Amón y la enseñanza que él impartió a todo ese pueblo. Entonces recordarán, hermanos, que en las escrituras dice que el rey le preguntó si deseaba permanecer entre los lamanitas. Y Amón respondió que sí, que por algún tiempo él deseaba estar ahí, quizás hasta el día de que él muera. Fueron las palabras que Amón en ese momento pudo decirle al rey. Entonces, bueno, el rey se complació, se sorprendió, ¿no?, con Amón por lo que le dijo, e incluso imagínense en que pudo ofrecer a una de sus hijas como esposa, mas este no era el propósito de Amón, sino que él lo que quería era servirle al rey, ¿no? Entonces, bueno, el rey Lamoni aceptó todo eso y Amón empezó a servirle al rey. Y uno de estos días, recordarán ustedes en el relato que dice que fueron a hacer que los rebaños tomen su agua en el mar Cebus. Bueno, entonces ellos estaban muy atentos porque ya había pasado en otras ocasiones que había lamanitas que dispersaban los rebaños y esto con el fin de cogerlos y si sucedía esto, anteriormente el rey Lamoni había matado a los siervos que habían permitido que eso suceda. Entonces, estaban muy cautelosos, pero aún así sucedió, ¿no? Hubieron estos lamanitas y dispersaron al rebaño con el fin de coger y llevárselo. Entonces, Amón dice que en ese momento se llenó de gozo cuando sucedió eso. ¿Por qué? Porque dijo, ahora manifestaré el poder que hay en mí. Venció al enemigo, reunió el rebaño y todos se asombraron de su poder, porque ninguno de los enemigos pudo ni siquiera tocar. ¿Sí? Entonces, cuando los siervos regresaron y testificaron en cuanto al milagro que había sucedido, porque realmente para ellos había sido un milagro, el rey deseó hablar con Amón, quien en ese momento se encontraba alimentando a los caballos y preparando los carros para el rey. Entonces, aún más fue el asombro del rey porque él decía que Amón recuerda todas las órdenes que el rey manda para ejecutarlas. Entonces dice que fue ahí cuando Amón empezó a ver oportunidades de servir y de serle fiel aún más al rey Lamoni, ¿sí? Entonces, una de las palabras que me gusta mucho que Amón le expresó al rey Lamoni fue la siguiente: soy un hombre y soy tu siervo. Por tanto, cualquier cosa que desees que sea justa, yo la haré. Sí, y bueno, el rey, viendo el poder que Amón tenía, incluso se preguntó si Amón era ese gran espíritu que sus padres le habían enseñado que existía, ¿no? Porque incluso Amón había percibido los pensamientos que el rey Lamoni tenía en ese momento. Entonces, al captar el poder que Amón tenía, el rey le dijo que le concedería lo que deseara. Amón tenía ahora la oportunidad de influir en el rey y en todo su pueblo para enseñarles sobre Dios y sus verdades y hacerles llegar todas las bendiciones que se nos promete al seguir al Evangelio, al seguir al Padre Celestial. Y bueno, ustedes recordarán toda la historia que el rey Lamoni estuvo presto a escuchar todo lo que Amón le enseñó o le iba a enseñar. E incluso, bueno, él sintió tanto el espíritu que relata que en los capítulos 18 y 19, que incluso
el rey Lamoni cayó tendido en el suelo por 2 días y 2 noches. Entonces, de acuerdo a lo que ellos creían en ese momento, ya tenían que sepultarle, pero fue Amón incluso el que permitió o gracias a la autoridad y el poder que él tenía, hizo que el rey Lamoni se levantara. Y es ahí cuando él realmente comparte su testimonio de que él cree en el Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo, que los vio y que sabe que vendrá el Mesías, dice él, ¿no? De acuerdo al relato en el versículo 19, y está de su familia y de todo su pueblo, ¿no? Entonces, quise pensar en este ejemplo de ministración, ¿sí? Entonces, como les había mencionado, ya habían ocurrido muchos milagros y iban a seguir ocurriendo un montón de milagros y muchos creyeron, muchos fueron bautizados y se convirtieron en un pueblo justo. Sí, y se estableció la iglesia entre ellos. Ahora quisiera que podamos pensar en unos puntos que hacen referencia a la influencia y a las enseñanzas y el ministerio y sobre todo el gran ejemplo que Amón impartió a ese pueblo. Sí, primero era el deseo de acercarse, el deseo de que la gente se acercara a Dios, sí, el deseo que Amón tenía de que la gente de ese pueblo se acercara a Dios, que creyera en él, ¿no? Luego dice que siempre fue un siervo fiel, como lo describe el rey Lamoni, y que siempre anduvo entre la gente sirviendo, ¿no? Nunca esperó que lo sirvieran o algo así, sino que él siempre quiso servir, ¿sí? Siempre quiso dar la mano al rey y a todo su pueblo. Algo que también me gusta mucho que hizo Amón fue que él se preparó a sí mismo, ¿sí? Como decía en los versículos que pude leer al principio, él por medio del ayuno, de la oración y del estudio diligente de las escrituras se pudo preparar y adquirir conocimiento. Algo más que él lo hizo fue que fue a la obra con la convicción de que podría tener éxito con la ayuda de Dios. Sí, él sabía que solo lo lograría con el poder y la ayuda del Padre. Sí, algo que también debo recalcar de las enseñanzas de Amón fue que buscó ansiosamente cada oportunidad posible para servir. Algo que también hizo Amón fue guardar todos los mandamientos que el Señor nos ha mandado, ¿cierto? Y como resultado de todas estas cosas que he mencionado con anterioridad, él pudo enseñar con poder y autoridad y por supuesto estableció la iglesia de Dios en ese momento, ¿sí? Pudo tener una conversión real del rey Lamón y de todo su pueblo. Entonces me gusta una parte que yo pude buscar entre los artículos de la iglesia y dice, la gran promesa para todos los hijos de Dios que verdaderamente ministren, sirvan, amen y enseñen es que algún día se puedan sentar a la diestra del Señor y ser recibidos en su presencia. ¿Sí? Entonces, me gusta mucho el ejemplo que Amón nos dio en ese momento, ¿sí? Este debe ser nuestro objetivo primordial, queridos hermanos, el que nosotros podamos realmente ministrar de la forma en la que Amón lo hizo. Tal vez ahora no se nos pide que podamos viajar a ciudades o predicar por tanto tiempo incluso, o hacer tantas cosas como Amón lo hizo, ¿no? Ahora, debido a la pandemia que todo el mundo, que Ecuador está viviendo, no se nos pide que vayamos incluso a las casas de los hermanos o hermanas a ayudar, a servir, a ministrar, ¿sí? Es ahora aún más flexible la administración al poder tal vez llamar, tal vez escribir, buscar los medios para que nosotros podamos ministrar, ¿sí? Y algo que me gusta mucho que dice aquí es, seamos verdaderos ministros y enseñemos a toda nuestra gente, tal cual lo hizo Amón, pero que especialmente lleguemos a aquellos que imploren de corazón, a través de sus largas y solitarias noches, que ayudemos y sirvamos a nuestras viudas,
tal vez a nuestros amigos divorciados, a nuestros semejantes que no son miembros de la iglesia, a nuestros ancianos y a nuestros miembros menos activos. Si nosotros hacemos esto, lograremos darles, mediante nuestro conocimiento, el amor que ellos necesitan. Ellos verán que nosotros realmente nos interesamos por ellos y reconocerán el amor de Dios. Sí, y yo sé que esto es verdad, que si nosotros nos esforzamos un poquito más, algo que me gusta pensar mucho es que el Señor ve con buenos ojos cada uno de nuestros esfuerzos. Él realmente hasta los magnifica y Él proporciona los medios. Él nos brinda la compañía del Espíritu para que podamos saber qué es lo que debemos hacer, cómo actuar, qué decir. Sí, y algo que quiero recalcar de todo este ejemplo que Amón nos dio siempre es que él siempre pudo utilizar la oración, el ayuno y la lectura de las escrituras diligentemente para que él pudiera adquirir ese conocimiento y ayudar al resto de personas. Imagínense que él pudo leer los pensamientos del rey Lamoni y fue algo que le sorprendió al rey Lamoni. Y creo que muchas veces eso es lo que nos falta, como poder tener ese espíritu de revelación para poder ayudar a todos los miembros que lo necesitan. Y yo estoy muy segura de que si es que nosotros nos esforzamos por servir a la manera de que el Padre nos ha pedido que lo hagamos mediante la administración, él nos ayudará, nos bendecirá y hará que nosotros podamos buscar los medios necesarios para poder influir con toda esa gente que necesita de nosotras. Hay una escritura que me gusta mucho que está en Tercera de Nefi y habla de que se enseñaron y se ministraron el uno al otro. Algo que me gusta mucho mencionar es que podemos ser fortalecidos mutuamente. Sí, nadie es perfecto o nadie sabe más, sino que todos podemos hacerlo en conjunto, unirnos y ministrarnos, porque todos tenemos necesidades, todos pasamos desafíos, todos necesitamos una palabra de aliento. Y solo para terminar, mis queridos hermanos, quiero compartir mi testimonio de que yo estoy muy segura que el Padre Celestial nos ama y que Él espera que nosotros seamos obedientes y que Él tiene preparados para cada uno de nosotros muchas bendiciones y debemos realmente ser merecedores de esas bendiciones. Hay gente afuera que necesita de nosotros y no solo miembros. Hay gente que también en este momento está pasando por dificultades y qué importante que nosotros con la luz que nosotros tenemos como miembros de la iglesia podamos brillar y brindar esa luz al resto de personas. Y yo sé que esto es verdad, mis queridos hermanos, y quiero compartirles este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Estefi. Ahora va a tener un tiempo el obispo. Gracias, Jaimita, y gracias, hermanos, por el tiempo de reunirse como familias. Parece que está oscuro mi cámara. Bueno, veamos cómo va. Bueno, hermanos, en esta mañana la reunión fue limitada. Es por un tema de límite de ancho de banda que se está utilizando para compartir a través de Zoom. Entonces, por eso esta vez se hizo de esta manera. Yo quisiera, hermanos, compartir una escritura para empezar a compartir algunas palabras con ustedes. Y está en Doctrina y Convenios número 19. Es la experiencia, una de las experiencias que vivió el Salvador y con sus propias palabras dice lo siguiente. Porque aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo, padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu,
y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Esta parte de la vida de Jesucristo lo conocemos como la expiación. Y yo quisiera en esta mañana llamar a su mente, queridos hermanos, este recuerdo, este acontecimiento en la vida del Salvador. Y quisiera invitarles a que ustedes puedan recordar de qué manera la expiación de Jesucristo ha bendecido sus vidas, de qué manera el sacrificio expiatorio es una bendición para ustedes, para sus familias. Y mientras ustedes tal vez puedan recordar, meditar en cuanto a esta pregunta, yo quisiera recordar un poquito más acerca del relato que las escrituras mencionan acerca de este acontecimiento. Y de manera literal tal vez no lo voy a leer, pero sí quisiera con ustedes recordar un poquito acerca de este acontecimiento. Muchas personas creen que la expiación es únicamente el periodo en el que Jesucristo fue crucificado y muerto, pero gracias a las escrituras tenemos la oportunidad de saber que la expiación es un acontecimiento que empezó antes de esa crucifixión. De hecho, empieza esa misma noche cuando el Salvador junto con sus apóstoles se encontraban en este monte de Getsemaní. Y luego de algunas palabras que él estaba compartiendo, ya llegando a la noche, deciden descansar y retirarse. Los apóstoles se van por un lado para poder descansar y el Salvador se va a un lugar, a este jardín, para empezar este acontecimiento, la expiación. Él en oración empieza a suplicar al Padre y a vivir esta experiencia de tomar sobre sí cada uno de los dolores, enfermedades que todo el género humano podría llegar a vivir y a pasar. En ese momento, en el jardín, él empieza a experimentar el dolor de lo que significa el pecado. Y es por eso que esta escritura menciona de alguna manera a lo que el Salvador vivió esa noche al soportar a todo este tipo de dolor. Pero yo quisiera, hermanos, que podamos pensar un poquito más, tal vez detallar en nuestra mente todo lo que el Salvador tuvo que pasar para que Él diga: yo, Dios, el mayor de todos, temblara. Cuando las escrituras mencionan de que el Salvador iba a padecer por las enfermedades, hermanos, quiero que piensen en todas las enfermedades que hay en este mundo. Hay desde un tal vez dolor de cabeza, desde el más simple, hasta el padecimiento de una enfermedad catastrófica, crónica, que puede hacer que el cuerpo humano no resista y desmayara del dolor. Entre las enfermedades tal vez más duras que uno podría llegar a pensar, definitivamente están estas enfermedades terminales como el cáncer y otro tipo de enfermedades que pueden acabar con la resistencia del cuerpo humano. Este tipo de enfermedades, hermanos, son las que padeció el Salvador, y no la padeció por una sola persona, sino la padeció por miles y millones de personas que íbamos a venir aquí a la tierra. Es decir, que ese tipo de dolores se multiplicó por millones. Entonces, si nos podemos a meditar en cuanto a ese sufrimiento, creo que definitivamente no alcanzaremos a comprender.
los que tal vez han tenido la triste experiencia de sufrir por una enfermedad, lo que causa el dolor de una enfermedad, sabrán que es muy agobiante. Y yo he visto a personas que incluso del dolor se han desmayado porque no han podido soportar el dolor que causa una enfermedad. Pero todo esto, hermanos, hace que podamos reconocer de mejor manera lo que el Salvador hizo en esa noche, al tomar sobre sí cada una de las enfermedades de todo el género humano. A más de las enfermedades, se menciona que Él tomó los pecados del género humano. Y los pecados también causan dolor espiritual en la vida de las personas. Depende, cada uno de los pecados causan diferentes tipos de dolor espiritual en la mente, en el corazón. Cuando uno tal vez comete un error, dice una palabra no adecuada a alguien, siente ese pesar, ¿no? Siente algo en el pecho que hace sentir como mal. Cuando uno comete una falta mucho más grave, el pesar es mucho más pesado. Y cuando uno comete errores graves en la vida, cuando cree que este tipo de pecado no tiene perdón de Dios, lleva sobre uno una carga muy dura y muy pesada que no se quita, que no deja dormir, que no deja descansar, que no permite seguir adelante, que le acusa a uno y está como una espina y una daga en el corazón y en la mente que no le deja estar tranquilo. Hermanos, todo este tipo de dolor que causa el pecado lo sufrió el Salvador. Entonces, cuando hablamos de la expiación, hermanos, nos referimos a este acontecimiento en la vida de Jesucristo, cuando Él decidió tomar sobre sí todo este dolor que causa el pecado y causa las enfermedades, las tristezas, las pruebas en la vida. Todo eso lo soportó Él. Pero en ningún momento en las Escrituras se menciona que Él, cuando empezó a soportar este tipo de dolor, se quiso echar para atrás o dijo ya no, nomás es muy fuerte, no quiero tomarlo. En esa oración, más bien lo que las Escrituras mencionan es que dijo que si es que es posible, pasara de Él esta copa, nada más. Es decir, que si es que fuese posible, todo esto pudiera pasar rápido nada más, pero Él quería tomarlo, quería soportar todo ello. Tan difícil fue este dolor que tuvieron que bajar ángeles para ayudar al Salvador a soportar toda esta carga. Y seguramente nuestro Padre Celestial, como Padre amoroso, debió haber estado tal vez muy triste al ver que su hijo perfecto, está padeciendo eso en esa noche. Pero el amor del Salvador fue más y logró terminar de beber esa copa amarga, como Él mismo dice. Tomó sobre Él todo este tipo de dolor y sufrimiento. Y la expiación continuó cuando tuvo que ser arrestado, llevado frente a Pilatos y ser enjuiciado por algo que no tenía la culpa. Ser latigueado. Todo esto, hermanos, es parte de la expiación cuando fue colgado de maderos para que Él pueda arrastrarlo y caminar hacia ese monte para ser crucificado. Cuando fue escupido, cuando fue repudiado por la gente, cuando cayó 2, 3 veces con esa cruz pesada. Todo esto, hermanos, es la expiación. En el momento en el que el Salvador fue crucificado, se sintió definitivamente solo y abandonado, y tal vez por algunos instantes
sintió que incluso su Padre Celestial no estaba con él. Es decir, que el Salvador experimentó una soledad absoluta, completa y plena. En sus palabras, él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque definitivamente él sintió la soledad, la que, la que es verse sin la ayuda de sus amigos, sin la ayuda de otras personas. Esa soledad la que le hace sentir que incluso ya no tiene ayuda de Dios, de su propio Padre. Hermanos, todo esto vivió el Salvador. Y cuando él fue muerto, él había dicho, y por muchos profetas se enseñaba, que él iba a resucitar. Y es verdad, él venció la muerte. Al tercer día, él volvió a tomar nuevamente la vida con un cuerpo de carne y huesos. Y eso nos da la oportunidad a todos nosotros a volver a vivir nuevamente, que nuestro cuerpo se levante otra vez más, conocido como la resurrección. Hermanos, todo este acontecimiento en la vida de Jesucristo, incluso hasta la resurrección, lo conocemos como la expiación, a este tiempo de vida del Salvador. ¿Por qué, hermanos, se dice que solamente Jesucristo puede ayudarnos? Es por esta razón, porque Él tomó la expiación. Él es la única persona en la tierra que vivió lo que uno puede vivir, sufrió lo que uno puede sufrir. Entonces, Él puede entendernos con exactitud lo que nosotros estamos pensando, viviendo, pasando. Y no existe otra persona en el mundo que pueda entendernos con exactitud cómo nos sentimos. Y no existe porque no hay otra persona que hizo la expiación. Gracias a la expiación, esto hace posible que el Salvador sea la única persona que pueda llegar a entendernos realmente cómo nos sentimos. En los momentos más difíciles de nuestra vida, hermanos, ya sea por un temor, por algo que nos preocupa, ya en ese momento el Salvador es la única persona que puede entendernos. Y en los momentos más duros de nuestra vida, cuando nos sentimos asustados y preocupados, porque ¿cómo vamos a salir de esto? Aún sigue siendo el Salvador la única persona que nos puede llegar a entender. Muchos de nosotros, los miembros de la iglesia, decimos que el Salvador puede ayudarnos, puede entender a las personas. Pero lo más difícil, hermanos, es llegar a aplicar eso a nuestras propias vidas. Cuando algo pasa en nuestras vidas, ahí se vuelve algo difícil. No es suficiente, como decía Elder Bernard, no es suficiente creer en Jesucristo. Es necesario creerle a Él, creer que todas sus promesas y sus palabras se pueden hacer efectivas en nuestra vida. Y yo quisiera, hermanos, que puedan recordar este acontecimiento que ha bendecido a toda la humanidad. En los momentos tal vez más simples, pequeños de sus vidas, que puedan recordar que Jesucristo es esa persona que estará dispuesta a entenderles y ayudarles. Y mucho más en los momentos más difíciles de nuestras vidas, recurrir a Él. Recuerden lo que Él ha hecho por nosotros, recuerden lo que Él ha hecho por la humanidad. Recuerden que este acontecimiento sí ocurrió, sí pasó, Él lo vivió para poder ayudarnos. Que podamos tener la fe suficiente para creer en Él, en lo que Él vivió, y que es posible que lo que Él pasó puede bendecir mi vida y puede ayudarme. Si alguno de nosotros tenemos algunos deseos, metas, cosas por lograr, cosas por iniciar, por empezar, por salir adelante, el Salvador sabe cómo ayudarnos. Y si alguno de nosotros estamos atravesando por algún desafío en la actualidad, pues con más razón aferrarnos mucho más a Él, a su evangelio, en su enseñanza. Confiemos en lo que Él hizo. Él ya lo vivió, ya lo pasó. Y nosotros no tenemos que
pasar cosas duras, difíciles, no tenemos que soportar todo lo pesado. Entreguemos a Él las cargas más duras que podamos tener. Entreguemos a Él nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos en cuanto a nuestra familia, en cuanto a nuestro trabajo. Entreguémoslo a Él todo lo bueno que nosotros queremos de nuestras vidas, porque Él es la única persona que puede realmente entendernos cómo nos sentimos y qué es lo que deseamos de nuestras vidas y de nuestras familias. Quiero terminar, hermanos, compartiendo mi testimonio acerca de este acontecimiento. Yo sé, hermanos, porque lo siento en mi corazón. Sé que Jesucristo sí vino aquí en la tierra y Él se entregó. Yo sé que Él se entregó por toda la humanidad. Yo lo acepto a Él como mi Salvador, como la persona que puede socorrerme en los momentos más difíciles y como la persona que puede entenderme realmente lo que pienso, lo que deseo, lo que necesito. Tengo un testimonio de la expiación. Sé que fue un acontecimiento real. Sé que Jesucristo es un Dios que soportó todo esto para todas las personas. Y tengo la confianza en que si en algún momento de mi vida algo llega a pasar, que me puede entristecer, tengo esa confianza en que Él es el único que va a poder entenderme, ayudarme y socorrerme y ayudarme a seguir adelante. Y comparto estas palabras, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Entonces, agradecemos, hermanos, a todos los que han podido participar en este devocional, a los que han podido conectarse también. Gracias, hermanos, por estar presentes y asistir. Entonces, para terminar este devocional, vamos a pedirle la última oración, que nos hermanito Galo, que nos ayude con la última oración. Padre amoroso celestial, en este día estamos agradecidos por este día de reposo que nos das. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas, pidiéndote para que puedas bendecirnos todos los días y especialmente nos cuides de este virus que está pasando aquí en el mundo y en el país. Te pedimos, Padre, para que puedas darnos la guía necesaria para poder aprender día a día y seguir al Salvador como Él lo quiere que seamos. También te rogamos que nos perdones y nos disculpes también de todo lo que sigamos haciendo mal aquí en la tierra y nos puedas seguir enseñando mucho más. Danos toda la fortaleza para seguir firmes en el Evangelio y seguir en la obra. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanitos. Un buen día.